para tener un poquito más visible lo que vamos a comentar, hemos preparado un video que sintetiza las propuestas que cada uno de ellos ahora va a poder comentarnos, así que los invito a vernos. Es muy breve, pero va a servir como recordatorio. Desde IDEA acercamos propuestas para favorecer la creación de empleo privado formal, tomando como objetivo 3 puntos claves. Reducir la incertidumbre al contratar, asociada a la elevada litigiosidad y su alto costo potencial. Modernizar las relaciones laborales para adaptarlas a las condiciones cambiantes del contexto. Y dar oportunidades de empleo formal privado a receptores de planes sociales. Una de las claves para crear empleo formal privado en Argentina es modificar las multas laborales. Las multas son sanciones judiciales por una irregularidad en la registración de un empleado que se activan con la desvinculación. Los valores de las multas actuales pueden llevar a quintuplicar el valor de la indemnización establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. Dos grandes fuentes de multas son el régimen de entrega de certificados de trabajo y la duplicación del pago de cargas por parte de la empresa principal a raíz de condenas solidarias. El sistema de multas laborales actual, creado en los 90, implica que el empleado cobra la multa en vez de hacerlo el Estado. Esto genera incentivos a un aumento importante de la litigiosidad y la litigiosidad es la principal causa de no contratación, según un relevamiento de IDEA a 100 CEOs. Además, el valor de las multas no guarda proporción con el valor del incumplimiento y esto perjudica especialmente a las pymes, que concentran más de la mitad del empleo en Argentina. La solución es establecer un esquema de multas con valores razonables que guarden proporción con el valor del incumplimiento y darle al Estado la responsabilidad del control y recaudación. Otro de los puntos claves para la creación de empleo es posibilitar acuerdos entre las entidades gremiales y las empresas. Aún con la legislación vigente, hay casos de éxito en la negociación colectiva que muestran que cuando sindicatos y o federaciones pueden negociar en forma directa con las empresas, se generan más y mejores oportunidades de empleo, se mejoran las condiciones de trabajo y los acuerdos no salariales se pueden adaptar al caso particular de cada empresa y sus empleados. Para posibilitar acuerdos entre entidades gremiales y empresas hay que generar espacios de apertura en el concepto de ceder para crecer. Es indispensable lograr más diálogo para encontrar el traje a medida para proyectos que generen empleo en Argentina y adaptar el marco regulatorio para que la negociación de acuerdos entre entidades gremiales y empresas pueda suceder en más compañías y con ello se generen más empleos. Por último, incorporar a quienes reciben planes sociales al empleo privado formal es clave para recuperar la dignidad del trabajo, contener la expansión del gasto público y financiar el sistema previsional y de salud. Para lograrlo hay que generar un marco legal de entrenamiento, capacitación y empleabilidad de quienes reciben los planes sociales y desean acceder a un empleo privado formal extendiendo el periodo de prueba a 6 meses. Hay que reducir las contribuciones patronales durante el periodo de un año, sumando el valor del plan como parte de pago del salario y posibilitar que el trabajador conserve el plan social en caso de que la relación laboral se termine. Como bien dijo Manuel Álvarez Agis, uno cree que ordenar la macro siempre es como el carro que tenemos que poner, pero ordenar para que haya empleo. Pero me parece que dejó muy claro que necesitamos hacer un trabajo previo, que no, la macro no lo resuelve todo. Creo que las 3 propuestas que vamos a escuchar ahora van a poder dar un poco una perspectiva sobre temas que hay que resolver para que podamos estar listos cuando la economía nos lo permita. Santiago, sos el abogado del panel, el tema litigiosidad es todo tuyo. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Hernán. Buenos días a todos y gracias, IDEA, por invitarme a formar parte de este panel. Como mencionó Juan y Emanuel, IDEA efectuó una encuesta entre sus asociados de la que resultó que el principal obstáculo para la generación de empleo privado formal en la Argentina era la alta litigiosidad al momento de la desvinculación del empleado, con el alto costo que ello traía aparejado. Para modificar esta situación y lograr generar más empleo, no hace falta una gran reforma laboral, sino básicamente modificar todo un sistema de multas que se fue sancionando con posterioridad a la Ley de Contrato de Trabajo y que dispuso sancionar a las empresas por no tener registrado debidamente a sus empleados. Este
este esquema, en realidad en la práctica, la verdad que no funcionó, como hemos visto, porque no se combatió la informalidad, sino todo lo contrario. Por este esquema de multas se duplica, triplica y hasta se puede multiplicar por 5 las indemnizaciones que estaban previstas originalmente en la Ley de Contrato de Trabajo, y las multas no las cobra el Estado, sino que las cobra el empleado y el abogado que lo representan en el reclamo. Esta, de alguna manera, privatización del poder de policía del Estado cediéndolo al empleado ha generado que en la mayoría de los casos, cuando surge una desvinculación, esto termina en un juicio, porque el incentivo del empleado a poder cobrar las multas efectuando el reclamo y así cobrar una indemnización muchísimo mayor que la que correspondería conforme a la Ley de Contrato de Trabajo es altamente significativo. Resulta importante aclarar, porque si no, por ahí no se entiende del todo el tema, que muchas veces estas multas se aplican por cuestiones formales, más allá de que la relación laboral esté registrada en la empresa. Y acá voy a poner un ejemplo, que es uno que ustedes conocen probablemente, que es el beneficio que las empresas otorgan a sus empleados del uso del celular. Hay bastante jurisprudencia del fuero laboral que ha interpretado que como este beneficio no está incorporado en la remuneración, son de aplicación estas multas enormes que acabamos de ver. Por todo esto, IDEA hace una propuesta muy concreta, que es reemplazar el sistema de multas por otro en el cual el Estado sea el que se encargue de controlar, fiscalizar y percibir estas multas, y que las multas tengan relación con la infracción que cometan las empresas. Es decir, no proponemos un viva la pepa, sino que realmente a quien le corresponde el poder de policía de trabajo lo implemente, controle y combata la informalidad, que es el Estado. Lo que te entiendo, Santiago, estás proponiendo volver al esquema que teníamos previa a la década de los 90. Exactamente, porque este realmente no funcionó. Este esquema de ceder al empleado la posibilidad de cobrarle las multas, lo que logró es básicamente que se tome menos gente y subir enormemente la litigiosidad. ¿Y qué hay detrás del concepto que muchas veces uno escucha de la industria del juicio, ¿no? Cuando habla de derecho laboral, donde quizás un abogado lleva N cantidad de juicios dentro de una misma empresa, con un mismo formato, y lo que atiende es generar aumento de litigios, que entiendo que están cerca de los 100.000 litigios laborales al año. Sí, sí. Realmente se hizo un buen trabajo con el tema de accidentes de trabajo en cuanto a disminuir la litigiosidad, pero ahora realmente con este tema de este incentivo tan grande para que cada vez que se produce una desvinculación esto termine en un juicio, porque se pueden llegar a aplicar las multas, se ha incrementado enormemente los juicios en las empresas, y claramente cuando uno tiene que pensar si toman un empleado, esto le pesa enormemente. Lógico. Siguiendo el orden del video, Martín... Sí, quería dos cositas. Vamos. Otra propuesta concreta es el tema del certificado de trabajo, Cierto. que los empleados lo puedan bajar directamente de la web de la AFIP, eso se puede hacer muy fácil, y liberar a las empresas de la obligación de entregar el certificado en plazos que son imposibles de cumplir. Y por otro lado, aquellas empresas que tengan que afrontar pagos por aportes y contribuciones de sus contratistas puedan tomar los pagos que sus contratistas hayan hecho como a cuenta de los pagos que tienen que hacer ellos. Bien, puntos bien específicos y concretos. De eso se trata también un poco de identificar cuáles son obstáculos reales para poder generar un mayor nivel de contratación. Martín, hablamos de los casos exitosos de algunos convenios, como mencionó Manuel también. Bueno, nos gustaría que puedas también explayar un poco cuál es el foco que hace IDEA sobre ese tema. Bueno, primero buen día a todos. Gracias Hernán, gracias Juan por invitarnos a trabajar en este grupo de empresarios que estuvimos todo el año trabajando y discutiendo en qué nos focalizamos. Y creo que la idea
fundamental era no proponer grandes cambios a las leyes de trabajo, sino qué hacemos, si esperamos que todo esté bien, no vamos a generar empleo nunca. Entonces, de ahí la propuesta que acabaron recién sobre el tema de los juicios laborales. Y lo que yo me quería referir es, desde la micro, como adelantó Emanuel muy bien, es decir, ¿qué se puede hacer desde la micro? Y hay ejemplos donde se comprendió la oportunidad que se tenía, se comprendió de que el mundo está cambiando, se comprendió de la inserción de la tecnología de distinta manera, la necesidad de hacer las cosas de una manera distinta, y se tuvo la mente abierta para adaptar convenios colectivos a nuevas realidades. Algunos detalles. El caso de Toyota, el hub de exportación de pickups para el mundo, no solo fabricar para local, sino exportar, cómo generar una cadena de valor, cómo trabajar con una turística diferente, cómo adaptar el just-in-time a toda la operación, significó cambios que tuvieron que hacer ambas partes para llegar al acuerdo y que tuvo un impacto en cadena de valor además muy importante. El caso de Vaca Muerta, comprender de que no es lo mismo el petróleo y gas convencional de lo que es el shale. Prácticamente la actividad del shale es una actividad industrial constante, donde hay que ver si se trabaja con viento, si se trabaja con noche, con qué dotaciones, tareas nuevas que hubo que pactar. Y el caso bancario, donde un banco que hacía una cosa vio una oportunidad de vender servicios, crear otra empresa dentro del mismo gremio y cambiar condiciones para adaptarse a usos horarios, para adaptarse a condiciones que había que cambiar. Yo quisiera mandar el mensaje de que en otros sectores también hay pequeños acuerdos que van evolucionando. Hoy la tecnología está irrumpiendo en todos lados y como se trabajaba antes, no se trabaja ahora. Nosotros estamos viendo equipos nuevos en la siderurgia que se están instalando y que vamos a instalar en algún momento en la Argentina, y vemos que los puestos de trabajo son absolutamente distintos, ya no son más palancas. Un operario en un laminador en caliente tiene prácticamente pantallas como si fuese un operador de Bloomberg, donde controla automáticamente presión, temperatura, velocidad de proceso, velocidad, temperatura de bobinado, etc. Y solo interviene cuando hay algún problema. Es decir, es otra manera distinta de trabajar y que va a requerir la apertura de todos, de cambiar las cosas, y creo que los acuerdos privados en la micro de las grandes empresas puede ser. Nuestra propuesta es que hay que empujarlo, que hay que buscar de qué manera abrimos los espacios entre sindicatos y empresarios para generar ese tipo de acuerdos que generen copia de conducta y que generen generación de empleo. Yo creo que otra de las cosas que quería dejar como mensaje final, yo creo que hay dos datos que son terribles. Nosotros seguimos vendiendo el mismo nivel, tenemos el mismo consumo de acero per cápita, peor, el mismo número de consumo total de acero que en el 2011. No creció nada. Y eso está de la mano con la no creación de empleo privado. Es decir, acá hace 12 años que la Argentina no crece y no genera empleo privado. Y si no generamos empleo privado, no hay ecuación fiscal que aguante, no hay inserción en el mundo posible. Y eso nos tenemos que llevar como gran mensaje. Y creo que desde la micro, si esperamos que la macro esté toda resuelta, un poco el lema del panel fue: para cada nivel de macro, ¿cómo hacemos para generar más empleo? Yo creo que en la micro hay buenos ejemplos que deben copiarse y que debemos buscar cómo flexibilizamos ciertas cosas para facilitar este tipo de acuerdos. Y como decíamos al inicio, ¿no, Martín? Cuando uno se pone como meta la generación del empleo privado, no hay grieta. Los distintos agentes de la economía nos fuimos dando cuenta que opinamos lo mismo. Hablamos con el sector público, hablamos con una gran cantidad de empresas, hablamos con una gran cantidad de sindicatos. Y todos tenemos una visión similar de a dónde queremos ir. Nos cuesta ponernos de acuerdo a veces. Y tampoco es algo escrito sobre piedra. Yo cuando hemos conversado a lo largo de este año con estos convenios, no todo fue exactamente igual como se firmó, sino que son acuerdos vivos que van adaptándose permanentemente, con lo cual no hay que tener miedo a... Vaca Muerta, un ejemplo. Exactamente. Gabriela, no siempre, bueno, la demanda importa, pero a veces la oferta de trabajo también. La tercera propuesta que vimos hoy tiene que ver un poco con lo que el gobierno llamó el puente entre aquellos que reciben un beneficio social y un empleo formal. ¿Cómo es un poco el esquema con el que ustedes también
conversaron y de alguna manera podemos mostrar hoy como un consenso de lo que habló IDEA en estos meses. Bueno, buenos días a todos. Un placer, la verdad, que estar hoy acá. El tema de la inclusión es un tema que a mí personalmente, en general, la inclusión me apasiona. Creo en la inclusión como parte de generar crecimiento en el país. Y creo que hoy hay un amplio consenso social a esta altura de la necesidad de incorporar una mayor parte de la población al empleo privado formal y que esto se haga de manera organizada y de manera creciente, ¿no? Y que realmente podamos impactar el aumento del empleo privado formal que veníamos hablando. Sabemos que el trabajo dignifica a las personas, genera una mayor motivación, genera crecimiento. Estas personas impactan en sus familias, impactan en las comunidades, impactan al final en la sociedad. Hay un gran beneficio en incluir más personas a un sistema de trabajo que sea formal, que sea privado, que tenga los beneficios y que la persona se sienta realizada. Hablamos también de los dos beneficios del Estado para el Estado, y creo que esto va a estar presente a lo largo del coloquio. Por un lado, cómo logramos aumentar los ingresos del Estado, porque obviamente incorporar más empleados al sistema formal aumenta el sistema de salud y el previsional. Y por otro lado, cómo reducimos o cómo ayudamos a contener el gasto, porque de esta manera también ayudamos a contener el gasto. Vienen habiendo varias propuestas, venimos escuchando varias propuestas, la última, Puente al Empleo, que tiene que ver cómo hacemos para incorporar estos receptores que hoy tienen planes sociales al empleo privado formal. La verdad que todo lo que trabajamos con el equipo va muy en la misma dirección, pero tal vez tiene algunos ingredientes adicionales para asegurarnos de que esta receta de cómo los incorporamos sea realmente un éxito. Y me gustaría que nos detengamos un minuto y pensemos en estos receptores de planes sociales hoy. Tal vez son personas que nunca trabajaron, tal vez nunca tuvieron un empleo privado formal, tal vez lo tuvieron y se quedaron afuera hace un tiempo. ¿Cómo hacemos para que se capaciten, para que ingresen a nuestras compañías, para que estén preparados para ser exitosos? Hoy hablábamos a la mañana de la importancia de trabajadores felices y uno está feliz cuando logra llegar a los resultados que necesitamos entregar como trabajadores y eso se logra cuando estamos capacitados, cuando estamos entrenados. Para todo esto, estos ingredientes de los que estaba hablando, hay uno que creemos que es fundamental, que tiene que ver con extender el periodo de prueba. Actualmente el periodo de prueba en Argentina dura 3 meses. Cuando pensamos que tenemos que generar entrenamiento, capacitación, disciplina en el trabajo, hábitos que tal vez las personas han perdido o no los tienen simplemente, lo vimos a la pandemia, ¿no? Los chicos volviendo al colegio, se me vino como esta imagen y se habían olvidado de lo que era ir al colegio, el hábito del colegio, niños que habían estado. Bueno, acá es lo mismo, personas que ingresan al mercado laboral. Entonces, extender el periodo de prueba por lo menos de 3 a 6 meses creemos que es el marco que va a permitir que sean exitosos y que funcione esta incorporación. El segundo ingrediente tiene que ver con reducir durante el primer año todo lo que tiene que ver las cargas para las empresas y al mismo tiempo que este plan que las personas tengan sean parte del salario durante este primer año. Hay que dar también seguridad a las personas, a las compañías, a los sindicatos. Y la tercera de las propuestas que tenemos tiene que ver con que si durante el primer año de la relación laboral por alguna razón esta relación se extinguiera, que las personas puedan volver a su plan social. Porque también obviamente hay miedo a veces en dejar ese plan social para poder probar un empleo en un ámbito que no conocen. Al final creemos que son propuestas que van a generar una mejora para la persona, para la sociedad, y tiene que ver con esto de crecer. ¿Cómo hacemos para crecer? Tenemos que ceder un poco de este lado para realmente colaborar a incorporar más personas y que crezca el empleo privado formal. Solo para dar precisión, cuando planteamos extender el periodo de prueba, estamos hablando de para este tipo de programa de receptores de planes sociales. Exacto. Digo, exacto. Que más que un periodo de prueba es un periodo de entrenamiento, ¿no? Porque Exacto. mucha esta gente Totalmente. nunca participó Nunca trabajó, de un trabajo. Muchos no están insertos en una actividad laboral hace muchos años. Entonces creemos que un periodo de entrenamiento dedicado por la empresa, luego de una selección de recursos, debería generar un periodo determinado en tiempo que después vendría el periodo de prueba. Muchos de esos recursos quedarían en la empresa, otros serían reciclados porque quizás el perfil no es el adecuado y ese perfil es necesario en otra industria, ¿no, Gaby? Exacto. Sí, creo que lo interesante es entender que hay que hacer una prueba para que el sistema funcione y mejore, ¿no? Como no quedarse con
un esquema que de repente, bueno, puede ser ineficiente porque no contempla las necesidades de todos, de quien no tiene la capacitación previa para trabajar y de lo que también una empresa necesita para que sea un trabajador que se acople a una organización. Así es. Bueno, estas son nuestras 3 propuestas para que ustedes puedan evaluar. Ahora vamos a tener un espacio de interacción. Les agradecemos a nuestros 3 expositores que hayan podido, bueno, darles un detalle un poco más preciso. Así que Martín, Gabriela y Santiago, muchas gracias por habernos acompañado. Y vamos a presentar ahora sí brevemente a Cecilia Giordano, que es directora de IDEA y presidente de Mercer Argentina. En un segundo. Muchas gracias.